He hablado y escuchado a todos aquellos que pudieran decirme lo que realmente pasó en 1531. Con mi maestro Fray Bernardino de Sahagún, hombre bueno y conocedor de nuestra historia, con soldados y los primeros misioneros que llegaron a estas tierras, quienes me han dicho cómo era nuestra civilización antes de que yo naciera. He compartido tardes enteras con el obispo Zumárraga y Juan Diego, que vivieron de manera portentosa la aparición de la perfecta Virgen María de Guadalupe en nuestro México, y a quien ahora pido su gracia y su guía para escribir lo que realmente pasó. Antonio Valeriano era el mejor alumno que habíamos tenido en el colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Un niño de la nobleza azteca que, al igual que otros niños nobles, venían con nosotros a recibir la doctrina de la fe católica. Hace algunas semanas, este joven vino a verme porque quería saber todo acerca de lo ocurrido en el mes de diciembre de 1531. Quería escribir un libro acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. A lo que yo le dije que para mí todo eso de las apariciones me parecía que era algo sospechoso, una superstición, una maliciosa invención de su pueblo para continuar con la idolatría. Él me hizo ver que cómo se podía pensar en idolatría cuando miles y miles de indios venían desde lugares tan lejanos, donde ni siquiera nosotros los misioneros habíamos puesto un solo pie, y que venían para pedir el bautismo de Jesucristo, único y verdadero Dios, y que lo pedían después de mirar aquella imagen. Le hice ver que nuestra postura como iglesia era la de guardar la debida prudencia y actuar con la mayor cautela. Le recordé que cuando los judíos fueron a pedir consejo a Gamaliel sobre lo que debían de hacer con los cientos de infieles que día a día se convertían al cristianismo, Gamaliel, que era un hombre sabio y doctor de la ley, les respondió: déjenlos, porque si lo que está ocurriendo es cosa de hombres, tarde o temprano desaparecerá. Pero si es de Dios, ni ustedes ni nadie lo podrá detener. 15 siglos han pasado desde ese momento y la verdad sobre Jesucristo y su iglesia sigue viva. Y es por esa misma razón que ante algo sin explicación como lo ocurrido en el mes de diciembre de 1531, nuestra postura es la de la prudencia y obediencia como lo pide la iglesia. Ya el tiempo se encargará de mostrar si todo esto de las apariciones es verdad o no, que por el momento habrá que esperar. ¿Qué fue lo que vieron nuestros viejos y sabios tlamatimines en aquella rústica tela de maguey? ¿Qué fue lo que leyeron en aquel códice de la doncella vestida de emperatriz para que nuestras raíces y las piedras de nuestros templos se transformaran en una nueva civilización? ¿Por qué Fray Bernardino de Sahagún y los demás gobernantes de la iglesia no destruyeron aquella tela como lo hacían con los demás ídolos si consideraban que la imagen de la Virgen de Guadalupe era sospechosa? Cuando Valeriano viene a verme hace algunos días, manifestó su deseo de saber acerca del encuentro entre México y España. Antonio Valeriano había sido un destacado alumno del colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde aprendió la doctrina católica y en poca medida sobre la historia de México y España, porque él había nacido un año después de la conquista. Y deseaba saber acerca de el choque tan terrible entre dos de los imperios más grandes de la Tierra, que además de ser diferentes en raza y costumbres, ambos pueblos eran profundamente religiosos y espirituales.
Al ser yo de los primeros 12 misioneros que pisaron la Nueva España, los indios, al verme desaliñado, me llamaron Motolinia, que en náhuatl significa el pobrecito, nombre con el que se me conoce desde entonces. Y bueno, éramos un puñado de frailes entusiasmados por predicar el Evangelio en un imperio de millones de indios con diversas lenguas y dialectos inaudibles y con creencias y tradiciones tan arraigadas que parecía imposible la empresa de evangelizar. Los aztecas pasaron de ser un pueblo conquistador a ser un pueblo conquistado, donde la enfermedad de la viruela, que había llegado a estas tierras pocos meses después de la conquista, había matado a más de la mitad de la población. Por estos acontecimientos eran un pueblo que vivía esperando únicamente la destrucción de su civilización, como lo habían vaticinado sus profecías. Cuenta su mitología que los aztecas salieron de Aztlán cuando su dios, conocido como Huitzilopochtli, les ordena fundar su reino, donde vieran a un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. Después de cientos de años de peregrinar, encuentran finalmente aquella señal y, sobre un precario islote rodeado de culebras y de pantanos, fundan la ciudad de México Tenochtitlan en el año de 1325. El imperio azteca era un mosaico de pueblos y dialectos, de alianzas y sometimientos entre las diversas tribus que seguían a Huitzilopochtli, un dios sanguinario y aterrador que los impulsaba a estar en guerra con la convicción de que alimentando al sol con sangre y corazones dominarían al mundo. Esa misma convicción los llevaría años más tarde a ser el imperio más poderoso de estas tierras. Y desde ese momento vivieron con la obsesión de ser hijos del sol y de luchar una batalla cósmica contra la luna para impedir la destrucción del universo. Al ser los aztecas un pueblo profundamente religioso, ellos ofrecían la vida de sus propios hijos al dios Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Lo hacían con un gran dolor, pero también con la convicción de que la sangre de sus hijos salvaría al mundo del inevitable cataclismo que destruiría su civilización y que sucedería durante la era del quinto sol. Esta profecía, que estaba inscrita en su calendario sagrado, marcaría el comienzo de los sacrificios humanos. La leyenda de los soles narra que los 4 soles anteriores habían sido destruidos y que la tierra había quedado en una absoluta soledad y oscuridad. Por tal motivo, los dioses deciden reunirse en la ciudad de Teotihuacán, que en náhuatl significa lugar donde se reúnen los dioses. Ahí deciden hacer fuego nuevo para que el primer dios que se arrojase a la hoguera sagrada pudiera convertirse en el nuevo sol. La leyenda narra que un dios fuerte y arrogante decide arrojarse al fuego, pero duda en el último momento dando un paso atrás. Al ver aquella cobardía, un dios viejo y enfermo, con gran dificultad para caminar, pero sin vacilación, se arroja a la hoguera, convirtiéndose en ese mismo instante en el nuevo astro luminoso. Y su rostro queda grabado en el centro de su calendario como el quinto sol. Aquel dios, fuerte y arrogante, avergonzado, porque no había tenido el valor, se arroja a las llamas y aparece en ese instante un segundo sol en el firmamento. Los dioses, disgustados por su anterior cobardía, le arrojan un conejo apagándolo de inmediato, pero quedando grabada la imagen de aquel conejo sobre la faz de la luna. El nuevo astro que, a partir de ese momento, quedaría condenado a vagar únicamente
por las noches. El relato cuenta que este nuevo sol brillaba pero que no tenía movimiento, por lo que los dioses deciden sacrificarse y entregar su sangre para alimentar al nuevo sol, y que así pudiera comenzar su camino por el firmamento. Desde aquel entonces, cada vez que los aztecas descubrían que el sol se encontraba débil, como sucede en el solsticio de invierno, se realizaban cientos de sacrificios humanos para alimentar al nuevo sol, comenzando una batalla cósmica entre el sol y la luna, entre el día y la noche, de la luz contra la oscuridad, del bien contra el mal. Los sacrificios humanos eran un espectáculo diabólico y aterrador. Las víctimas eran colocadas en una plancha de piedra, donde 4 sacerdotes los sujetaban de pies y manos. Un sacerdote principal, con un fuerte golpe, encajaba en los pechos un navajón de pedernal. Metía la mano en esa herida y les arrancaba el corazón, que aún palpitando lo levantaba hacia los 4 puntos cardinales. Y después lo ofrecía al sol. Finalmente el cuerpo de la víctima era arrojado gradas abajo para ser devorado y repartido por sus captores. Cabe señalar que los aztecas solo practicaban el canibalismo por razones de su religión, cosa que no dejaba de alarmarnos, y más aún porque no lográbamos comprender el profundo sentido religioso de sus ceremonias. Años más tarde, he reflexionado sobre el Evangelio de San Juan, donde narra que los discípulos de Jesús también se alarmaron cuando Jesús dijo en la sinagoga de Cafarnaún: quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Ellos en ese momento tampoco comprendían la profundidad de las palabras de su maestro. Tengo que admitir que las creencias de los aztecas, aunque equivocadas, guardaban una gran profundidad. La mayoría de estas creencias estaban inscritas en una piedra de grandes proporciones que pronosticaba y marcaba su vida y sus costumbres, y que no solo era utilizada como algo sagrado, sino que también les servía de calendario. El calendario azteca vaticinaba que 4 siglos después de fundada la ciudad de Tenochtitlan, ocurriría un cataclismo de grandes proporciones, que con grandes movimientos de tierra terminaría con toda su civilización. Durante el solsticio de invierno del final de cada siglo, los aztecas encendían fuego nuevo para animar al sol a seguir alumbrando un nuevo ciclo. Cada siglo de los aztecas era de 52 años, por lo que, si el terrible cataclismo vaticinado en su calendario sucedería 4 siglos o 208 años después de la fundación de Tenochtitlan, que fue en el año de 1325, la fecha señalada para la destrucción de su civilización ocurriría durante la era del quinto sol, cuarto movimiento, 13 caña, es decir, en el solsticio de invierno del mes de diciembre de 1531. Si bien todo esto suena sorprendente por ser la fecha en la que se dice ocurrieron las apariciones del Tepeyac, no menos sorprendente es que los aztecas celebraban en el mes de diciembre, precisamente durante el solsticio de invierno, la ceremonia del Panquetzaliztli, la más importante de su religión. Esta fiesta era tan importante para los aztecas como lo sería la Pascua para los judíos o la resurrección de Jesucristo
para nosotros los cristianos. Existen grandes similitudes, pero también grandes diferencias entre estas tres religiones. Mientras los aztecas, en su fiesta del Panquetzalistli, encendían fuego nuevo y realizaban cientos de sacrificios humanos para ofrecer la sangre de sus víctimas al sol, los judíos, durante su Pascua, también encendían fuego nuevo, pero a diferencia de los aztecas, no sacrificaban seres humanos, sino a un cordero, para ofrecer su sangre como una ofrenda a Dios. Ahora bien, nosotros, los cristianos, durante nuestra Pascua, también encendemos fuego nuevo, pero a diferencia de los aztecas y de los judíos, la sangre que ofrecemos no es la de cientos de seres humanos, ni la de un cordero, es la sangre del Hijo de Dios que se ofrece a sí mismo para salvarnos. No es el hombre que sacrifica al hombre por Dios, sino es Dios mismo que se sacrifica a sí mismo por el hombre. Y este sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo se repite en los altares de cada Eucaristía. Al igual que los sacrificios, la guerra para los aztecas tenía también un alto sentido religioso. Más que aniquilar a sus enemigos, se trataba de conseguir la mayor cantidad de prisioneros que después serían destinados a los sacrificios humanos. Por esa razón se llamaban guerras floridas, porque se buscaba cosechar la mayor cantidad de corazones que después serían ofrecidos al sol. Para el prisionero, morir en sacrificio era un privilegio, ya que para el azteca la muerte tenía otro sentido. Para ellos, la forma de ganarse el cielo no era por cómo se vivía, sino por cómo se moría. Eran un pueblo tan coherente con su religión, que no había en el mundo idólatras tan entregados, ni reverenciadores a sus dioses como estos indios de la Nueva España. Fue hasta después que descubrí que no eran politeístas como todos pensábamos, sino monistas. Es decir, que adoraban a un solo y único Dios, al cual conocían como Tloquenahuaque, el creador de todas las cosas, y al cual veían y adoraban de diversas formas e invocaciones. Moctezuma, emperador de los aztecas, era un hombre religioso y muy coherente con todo lo que creía. Los tlamatinimes y los sabios aztecas, acostumbrados a contemplar los astros para entender sus designios, pocos años antes de que llegásemos nosotros a estas tierras, le informan a Moctezuma que un cometa de largas colas sería visto en pleno día cruzando todo el país, y que en un eclipse el sol sería devorado por la luna. Para un pueblo que estaba en una guerra cósmica durante la era del quinto sol, estos vaticinios eran algo aterrador, adquiriendo una importancia relevante a los ojos del emperador, que influiría en la conquista de la Nueva España y en la evangelización. Si bien muchas de las profecías se estaban cumpliendo, la profecía que cambiaría el rumbo de la historia sería la de Quetzalcóatl. Para los aztecas, todo aquello que se arrastraba por el suelo, como el caso de la serpiente, tenía una relación directa con el mundo, mientras que las plumas de las aves representaban lo que se elevaba al cielo, es decir, lo divino. Por tal visión, Quetzalcóatl, que en náhuatl significa la serpiente emplumada, representaba la unión de dos mundos, lo terrestre con lo divino. La leyenda de Quetzalcóatl adquiere una gran trascendencia cuando este dios, que se oponía rotundamente a los sacrificios humanos, a diferencia del dios Huitzilopochtli, deserta por el oriente en el año 1 Caña, con la promesa de volver por el mismo lugar por el que se fue en el año 1 Caña, cuando coincidieran los calendarios que los aztecas conocían como el solar, el lunar y el venusiano. Irónicamente, esa fecha profetizada por Quetzalcóatl coincide con el año y el día
en el que Cortés llega por el oriente a estas tierras y pisa por primera vez las playas del Imperio Azteca, precisamente en el año 1 Caña, que en nuestro calendario corresponde al año 1519. La escritura de los aztecas eran códices y manuscritos pictográficos con los cuales, a través de imágenes, ellos representaban su concepción del mundo y sus creencias religiosas. Quetzalcóatl aparece en uno de estos códices como un hombre barbado, vestido de negro, con un casco dorado y llevando una cruz. Cuando el emperador es notificado que unos hombres habían llegado por donde nace el sol sobre unas casas flotantes y que estos hombres habían pisado las costas de su imperio precisamente el día de la celebración de Quetzalcóatl, y que además coincide con que es Viernes Santo para los españoles y todos vienen vestidos de negro, y cuando le dicen que el jefe de estos dioses blancos es un hombre barbado, vestido de negro, con un casco dorado y que lleva una cruz, pues el emperador palidece y no duda ni por un instante que es el mismo Quetzalcóatl que ha regresado por el oriente a reclamar su reino. ¿No sería la llegada de estos españoles un designio de Dios para la evangelización de estas tierras que realmente no lo conocían? Recuerdo cuando, aún siendo un niño, escuché en el colegio de Tlatelolco al soldado español y a aquel sacerdote, quienes nos hablaron de su llegada a estas tierras bajo las órdenes de Cortés. Durante el reinado de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, España logra la liberación de su territorio después de 700 años bajo el dominio de los árabes. En ese mismo año de 1492, un navegante de nombre Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo y España pasa de la reconquista de su territorio a la conquista de nuevas tierras para el reino de Castilla y para la gloria de Dios. Aquel descubrimiento abría un mundo desconocido y lleno de riquezas, un mundo nuevo por conquistar, que hacía que la nobleza española, buscando aumentar sus fortunas, patrocinara nuevas expediciones que hablaban de ciudades llenas de oro, nuevas aventuras, leyendas maravillosas, por lo que soldados y exploradores nos embarcábamos, sin importarnos con ello dejar la propia vida. Fue en uno de esos viajes de locura cuando conocí a don Hernán Cortés, un hombre audaz y seductor, hábil como pocos para la guerra y para convencer a sus hombres del poder de la mano de Dios. La gran fe de Cortés, a quien dicho sea de paso le debo la vida, comenzó a dar sus primeros frutos desde nuestra primera llegada a México. Recuerdo que habíamos encontrado a unos sobrevivientes de un naufragio acaecido hacia 1511. Esos hombres habían vivido ya 8 años en tierras mayas aprendiendo el idioma, lo cual logró en nuestro beneficio. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, habíase casado con mujer maya y procreado a los primeros mestizos en estas tierras. El otro, Jerónimo de Aguilar, hombre de iglesia, fue utilizado por Cortés como intérprete junto con una mujer de nombre Doña Marina, mejor conocida como la Malinche. La Malinche era una mujer noble náhuatl que había sido entregada desde muy pequeña a un cacique de Tabasco, quien a su vez se la entrega a Cortés junto con 20 mujeres más. La Malinche, al hablar en náhuatl, su idioma natal, y en maya, es utilizada como intérprete, ya que Cortés se comunicaba en español con Jerónimo de Aguilar. Este lo hacía en maya con la Malinche y ella en náhuatl con los nobles mexicas. Siempre nos preguntamos si fue la suerte o la fe de Cortés lo que provocó el encontrar a aquellos náufragos que ayudarían a la conquista y a la evangelización de estas tierras.
La fe de Cortés daba frutos en cosas inexplicables. Recuerdo que después de una batalla con los feroces tlaxcaltecas, los capitanes de Cortés y yo coincidimos en que la empresa de llegar a Tenochtitlan era una locura difícil de realizar. Presionamos a Cortés para abandonar la conquista y regresar a Cuba. Cortés, aún con heridas de la reciente batalla con los feroces tlaxcaltecas, solo escuchaba y en todo daba la razón. Pero cuando sus capitanes dejaron de hablar, los exhortó a ponerse en las manos de Dios, a confiar en Él, porque Él ayudaría a la victoria ante la urgencia de catequizar estas tierras. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. Estábamos en vísperas de una batalla de nuevo con los tlaxcaltecas y aparecióse una comitiva de indígenas en son de paz, pidiendo ser aceptados en el bando español a fin de combatir a su mayor enemigo, el temido Moctezuma, emperador de la gran Tenochtitlan. Día inolvidable. Fue aquel 13 de octubre de 1519, cuando nos pusimos en marcha hacia México Tenochtitlan, con un ejército de 500 totonacas y más de 50.000 tlaxcaltecas aliados. Al llegar a la gran Tenochtitlan, parecía que estuviésemos soñando. La ciudad lucía levantada monumentalmente en medio de lagos, rodeada de cerros y volcanes. Las casas estaban llenas de flores, mientras cientos de canoas navegaban sobre canales alrededor de maravillosos templos. París tendría cerca de 65.000 habitantes, Sevilla unos 45.000. En la capital del Imperio Azteca convivían más de 250.000. Ver aquel encuentro entre Moctezuma y Cortés era como mirar el encuentro entre los hijos de Dios y los hijos del sol. El paso de los años nos ha dejado ver el gran deseo de Dios nuestro Señor por evangelizar estas tierras. Nada más hay que ver los santos milagros que ha hecho y se hacen cada día en la Santa Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en el Cerro del Tepeyac. Para el azteca, solo aquello que tenía raíz y estaba fuertemente arraigado a la tierra de su pueblo era símbolo de verdad. Los primeros misioneros pensaban que la religión indígena estaba llena de engaños y manifestaciones demoníacas por tanta idolatría y sacrificios que veían. Al ver tales aberraciones, condenaron al infierno a nuestros antepasados por tales costumbres y tradiciones, sin saber que lo que estaban realmente condenando eran las verdades y raíces más profundas de nuestra civilización, ya que nuestros viejos representaban la sabiduría más arraigada de nuestro pueblo. La conquista no fue ni la peor ni la más letal de las batallas que sufrió el Imperio Azteca. En una de las naves españolas que llegó a Veracruz, enviada por Diego de Velázquez para arrestar a Cortés, venía un esclavo negro que sufría viruela. La epidemia de aquella enfermedad se extendió rápidamente y mató a más de la mitad de la población indígena, que por supuesto no contaban con las defensas necesarias para contrarrestar los males de aquella enfermedad nueva y desconocida para ellos. La Gran Depresión que experimentaba el pueblo azteca por la conquista y la muerte por viruela provocó que los indios se preguntaran lo inevitable. ¿Por qué si ellos habían sido tan fieles a sus creencias y ofreciendo vidas y sacrificios al sol, ahora sus dioses los castigaban de esa manera? Confundidos, se emborrachaban y se quitaban la vida porque para ellos ya no tenía ningún sentido su existencia. Y lo mismo ocurría con los indios aliados a los españoles que habían luchado al lado de Cortés.
¿qué podíamos hacer un puñado de misioneros ante la descomunal obra evangelizadora que exigía este nuevo mundo? Los indios ya no querían vivir ante la tragedia de la conquista. Ellos pensaban que la destrucción que se había vaticinado en la profecía del quinto sol había comenzado. Para los indios, el templo era símbolo de civilización y la destrucción de sus templos había comenzado. La tragedia existencial aumentaba día a día por los abusos de los mismos conquistadores que robaban, violaban e incluso rechazaban a sus mismos hijos mestizos. El gobierno no respetaba ni a los pocos frailes que defendíamos sus derechos y que a los ojos de los indígenas éramos los sabios del Dios que predicábamos. Así como evangelizar, por Dios. Ante la descomunal misión de propagar la palabra de Dios, Cortés pide al emperador Carlos V más religiosos para evangelizar estas tierras. Y el rey nombra, justamente, el 12 de diciembre de 1527, a Fray Juan de Zumárraga como el primer obispo de la Nueva España, quien llegaría a México un año después. Al tiempo que Zumárraga llega a México, Nuño de Guzmán es nombrado presidente de la primera audiencia para gobernar la Nueva España. Este nombramiento, en vez de mejorar la situación de México, la iba a empeorar. Lo primero que hace Nuño de Guzmán es presentar falsas acusaciones en contra de Cortés con la intención de arrebatarle su poder y sus bienes. Y no conforme, levanta infamias contra el propio Zumárraga y contra los misioneros que nos oponíamos radicalmente a los malos tratos que se les daba a los indios. Cuando los frailes que estábamos aquí empezamos a predicar en contra de los abusos de la primera audiencia en los púlpitos, buscando que los indios confiaran en nosotros, se desata una terrible lucha entre gobernantes y misioneros. Desde la primera audiencia, de nombre Delgadillo, intentó asesinar al obispo, arrojándole una lanza, que gracias a la habilidad del obispo y a la ayuda de Dios, Zumárraga pudo evitar. Frente a aquella guerra, la primera audiencia busca impedir por todos los medios que sus tiranías pudiesen ser notificadas al rey de España y bloquean toda posibilidad de comunicación con el viejo continente. Pero el obispo Zumárraga no se da por vencido. Es verdad que después de varios intentos interceptados y fallidos de enviar una carta a España para denunciar las injusticias cometidas por la primera audiencia, yo mismo me puse en marcha y llevé a Veracruz un escrito dirigido al rey reportando aquellos crímenes. Con la ayuda de Dios, al llegar a Veracruz, me encuentro que el capitán de uno de los navíos era vasco, paisano mío. Al poder hablar en nuestro lenguaje, los hombres de la primera audiencia que nos vigilaban no entendían una sola palabra. Y logramos de esta forma ocultar el escrito en una torta de cera, colocada dentro de un barril que fue arrojado al mar como si fuera una boya. Y así fue que finalmente mi carta pudo llegar al rey. Después de algunos meses de espera, no fue el rey quien me contestó, sino Dios. Consciente de que no existía salida humana para evangelizar estas tierras y salvar la terrible situación que se vivía en la Nueva España, al final de la carta que dirigí al rey, escribí una súplica a Dios pidiendo su intervención. Me parece bien informar a vuestra serenísima majestad de todas las injusticias y de lo que pasa aquí en la Nueva España.
que si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perderse totalmente. Aquí se narra cómo hace poco y de manera portentosa se apareció la perfecta Virgen María de Guadalupe, la Madre del verdadero Dios, allá en el Tepeyac. 10 años después de haber sido conquistada la Ciudad de México en el año 1521, que para el indígena era el año 13 Caña, que significaba rumbo a la casa de la luz. A los pocos días del mes de diciembre de 1531, sucedió algo que cambiaría la vida y costumbres de todo nuestro pueblo. En la zona de Tulpetlac había un humilde macehual de 57 años, bautizado por los misioneros con el nombre de Juan Diego, ya que su nombre náhuatl era Cuauhtlatoatzin, que significa el águila que habla.